You are now unmuted. Buenas noches. El Instituto Panamericano de Empresas y Negocios les da la cordial bienvenida. Soy el licenciado Walter Miró, especialista en sistemas de gestión gubernamental. Y el día de hoy, lunes 25, vamos a empezar con la segunda sesión del módulo administrativo en este diploma de especialización en el Sistema Integrado de Administración Financiera. Bien, como les habrán comunicado, señores participantes, la semana pasada les comunicaron que el día viernes, ¿no?, habíamos empezado la primera sesión, ¿no? Entonces, el día viernes hemos desarrollado los temas de introducción a lo que es los sistemas administrativos en el sector público, ¿no? Hemos visto la normatividad por cada uno de esos sistemas, los entes rectores por cada uno de esos sistemas. Hemos visto las fuentes de financiamiento actuales, los rubros que se van a desarrollar, que se van a ejecutar este año 2016. Hemos visto la estructura de los clasificadores, ejemplos de estructuras de clasificadores, de gastos e ingresos, y también hemos visto cada uno de los tipos de operación que se manejan en el módulo administrativo en el CIAF. Bien, eso lo vimos el día viernes. El día de hoy, lunes 25, vamos a ver, según el programa que tenemos aquí, vamos a desarrollar, les voy a explicarles, por supuesto, ¿no?, lo que es PCA, saldos de PCA, cómo obtener los saldos de PCA. Recuerden que estamos en el módulo administrativo, ¿no? Dependemos presupuestalmente del módulo de procesos presupuestarios, que es otra área, que lo maneja otra área. Entonces, dependemos plenamente de la información que nos proporcione, ¿no?, el módulo administrativo. Bien, asimismo, la información que necesitamos de las partidas presupuestales, de los saldos presupuestales, de igual forma dependemos lógicamente de la información que nos proporcione presupuesto. Presupuesto tiene la responsabilidad de mantener los saldos actualizados. Bien, asimismo, presupuesto también tiene la responsabilidad de hacer las modificaciones de PCA, actualizar saldos de PCA, y también una función muy importante que supongo que también ya les habrán explicado, ¿no?, y lo habrán tratado, el tema de lo que es la priorización. Bien, la priorización, ¿no?, a nivel de específica. ¿En qué consiste la priorización? Bueno, consiste en habilitar los recursos, ¿no?, presupuestales a los clasificadores. Si bien esos recursos, ¿no?, a nivel de clasificadores están ya en cada uno de los clasificadores, pero mientras no hayan sido priorizados, no van a poder ser utilizados. La priorización consiste en eso, entonces, en habilitar, ¿no?, esos recursos, esos saldos a nivel de clasificadores, con la finalidad principal de poder realizar las certificaciones, ¿no?, los SPs. Están las certificaciones. Certificación de créditos presupuestarios, SP. Bien, recordar entonces, ¿no?, que para poder trabajar aquí en el módulo administrativo, la primera función del módulo administrativo es hacer los SPs, ¿no?, las certificaciones de créditos presupuestarios. Entonces, para poder trabajar ese procedimiento, previamente es necesario de que los saldos hayan sido priorizados. Bien, los recursos presupuestales hayan sido priorizados a nivel de clasificadores. Así es, responsabilidad de ese procedimiento es de la oficina de presupuesto, ¿no?, que lo trabajan en el módulo de procesos presupuestarios. Bien, ese es un procedimiento. El otro procedimiento es, necesitamos saber saldos, necesitamos conocer los saldos, ¿no?, de lo que son las priorizaciones, saldos a nivel de PCA, etcétera, una serie de saldos a nivel de clasificadores. Necesitamos conocer lo que los saldos de PIN, saldos de presupuesto modificado.
etc. Todo eso lo vamos a ver dentro de un momento en el sistema. Bien, acá tenemos el sistema, lo tenemos acá ya preparado, el sistema está listo para poder ingresar, ¿no? Vamos a trabajar con módulo administrativo. Bien. Pero antes vamos a pasar unos conceptos, ¿no? Para estandarizar los conocimientos, para los que no están, ¿no? al día en los conceptos de lo que es, ¿no? CCPs, compromisos anuales, etcétera. Bien, en el módulo administrativo, ¿no? se trabaja se trabajan las certificaciones. Vamos a avanzar aquí. Listo. Etapas de proceso de ejecución de los créditos presupuestarios, ¿no? Bien, se empieza lógicamente, a ver, las certificaciones, ¿no? Certificación de crédito presupuestario o CCP. Bien. Aquí debemos aclarar, ¿no? quién lo emite, ¿no? y quién lo registra. ¿Ya? Es muy importante esta parte. ¿Ya? Existen ciertos conflictos, ciertas, bueno, definitivamente por falta de conocimientos, ¿no? o de repente porque solamente hay una persona que conoce los procedimientos en el CIAF, en el módulo administrativo, o en el módulo presupuestal también, ¿no? Entonces, simplemente se le asigna, ¿no? por asignar, o se le asigna la función a un área que no corresponde. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Bien, aquí hay una mala interpretación, ¿no? En muchas entidades que he capacitado, ¿no? me he dado cuenta, lógicamente, al tomar los exámenes de entrada, al preguntarle acerca de su flujograma que tienen interno, ¿no? Me he podido dar cuenta de que hay una mala interpretación de quién emite la certificación y quién la solicita la certificación. Bien, entonces, si bien la normatividad, ¿no? o las directivas de ejecución mencionan lo siguiente, ¿no? Certificación de crédito presupuestario es emitido por el jefe de presupuesto, ¿no? con antelación al compromiso del gasto. Bien, es emitido. Bien, sí, acá dice es emitido por el jefe de presupuesto. En la certificación de crédito presupuestario del CCP lo emite el jefe de presupuesto. Ahora vamos a verlo en el sistema. Pero, ¿quién lo registra? ¿Quién lo solicita? Lógicamente, las personas, ¿no? que manejan el módulo administrativo. Entendamos esto porque, señores, la certificación de crédito presupuestario se trabaja, se registra en el módulo administrativo. ¿Bien? Entonces, no es esto manejo, no es responsabilidad del manejo del registro del área de presupuesto. ¿Bien? Recuerden que el área de presupuesto, no PP, tiene la responsabilidad de manejar solamente el módulo de procesos presupuestarios en sus dos niveles. Bien, los amigos que trabajan en presupuesto no tienen por qué ingresar al módulo administrativo para registrar, ¿no? la certificación y luego ingresar a su módulo de presupuesto para aprobarlo y emitir el certificado. Bien, ese procedimiento lo vamos a realizar, lógicamente, aquí en el sistema. Bien, para definir, ahora sí definir, ¿no? en qué área es la responsable de su registro. Lógicamente van a ser varias áreas, ¿no? Bien, seguimos con los conceptos, ¿ya? Vamos a revisar unos cuantos conceptos aquí. Entonces, la certificación de crédito presupuestario, además, entonces, ¿qué implica, no? ¿Cuál es la finalidad de registrar una certificación de crédito presupuestario? Bien, la finalidad, la función, ¿no? de realizar un CCP es, ¿no? con la finalidad de atender un requerimiento. Pero, ¿qué indica, ¿no? ¿Qué información nos proporciona un CCP? Bien, un CCP, una certificación de crédito presupuestario, ¿no? nos brinda la información de, tomar nota, disponibilidad de recursos presupuestales, exactamente. Entonces, el CCP nos indica la disponibilidad de recursos presupuestales.
lo registra el área usuaria, lo solicita el área usuaria, ¿no? Lo emite la jefatura de presupuesto. Bien, entonces esos son los conceptos. Luego viene el compromiso, ¿no? Una vez que está registrada la certificación, una vez que está, ¿no?, transmitida, aprobada la certificación, entonces, ¿no?, inmediatamente se procede con el compromiso de gasto, ¿no? o compromiso anual también denominado. ¿Qué implica el compromiso de gasto? Implica asunción de obligaciones cuyo plan de pago deberá estar respaldado en el presupuesto aprobado. Bien. Seguimos. Certificación del crédito presupuestario, ¿no? ¿Qué significa el CCP? Es un documento expedido, dice aquí expedido, ojo, no dice registrado, expedido, por el jefe de la oficina de presupuesto, ¿no?, con el cual se garantiza la existencia de crédito presupuestal disponible, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Disponibilidad de crédito presupuestal y libre de afectación para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo año fiscal. Expedido el certificado de crédito presupuestario, se remite al área solicitante. Miren lo que dice aquí, ¿no? Se remite al área solicitante, es decir, un área solicitó, ¿no?, registró y solicitó un CCP. Lo transmitió y la oficina de presupuesto, ¿no?, simplemente lo emite. Lo emite y lo remite al área solicitante, ¿no?, para que procedan los trámites respectivos para el pago. Bueno, no son realmente los trámites respectivos para el pago, sino son los trámites respectivos para la atención, ¿ya?, para la atención de un requerimiento. Recuerden que aquí, tanto en la certificación como en el compromiso anual, no existe una responsabilidad de pago, ya no existe un compromiso de pago, son solamente, ¿no?, atenciones a nivel presupuestal hacia un requerimiento. El certificado de crédito presupuestario es susceptible de, o sea, se puede adicionar, se puede reducir, ¿no?, o se puede anular también. Entonces, si se puede ampliar, rebajar o anular, entonces no hay ninguna obligación de pago. Bien. El CCP también implica reservar el crédito presupuestal, ¿no?, mientras se adquiere la obligación. Bien, entonces, una certificación nos indica la disponibilidad. Conjuntamente con un compromiso anual van a ser posible que se reserve un presupuesto. El CCP se genera únicamente para el año fiscal, exactamente, ¿no? Exactamente. No podemos hacer una certificación para el siguiente año, ¿no? Ni tampoco vayan a pensar de que las certificaciones que quedaron sin compromiso anual, ¿no?, ¿ya?, o con compromiso anual vamos a utilizarlas este año. Definitivamente no. Eso se pudieron en su momento, el año pasado tuvieron en su momento que rebajarse para liberar todos los saldos. Bien, una vez aprobado entonces la certificación, procedemos con el compromiso anual. Bien. El compromiso anual refleja el monto anualizado del acto administrativo. A ver, terminamos esto. A ver, compromiso es el acto de administración por medio del cual el área responsable con capacidad de contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad y respaldado por una certificación, ¿no? Bien. Ordena un gasto con cargo al presupuesto garantizando de que ésta no será desviado con otro fin. Es decir, entonces, con la certificación, ¿no?, nos indica disponibilidad de recursos presupuestales. Con el compromiso anual nos reservamos, ¿no?, acá dice, ¿no?, reservamos. Bien. Nos reservamos ese presupuesto. Bien, queda reservado entonces, ¿no?, ese presupuesto. Ahora, explicando esta parte que también me preguntan bastante los participantes, ¿no?, me dicen, profesor, el compromiso anual, ¿no?, dice es un monto anualizado. Bien, entonces solamente se va a trabajar para operaciones con afectación anual, ¿no?
¿Ya? Ahora, ¿qué sucedería si nosotros queremos comprar solamente, pues, no, a ver, solamente queremos comprar, pues, un monitor, ¿no? ¿Qué sucede si queremos comprar, pues, unas tintas de repente, ¿no? Para impresora. Bien, ¿qué pasa si queremos comprar archivadores? Tenemos que hacer una proyección anual de todo lo que se va a comprar, tenemos que trabajar con la programación, con el pack, tenemos que trabajar con un pack, es decir, para poder hacer todas las compras anuales. Bien. En teoría, en teoría debería ser así. ¿Ya? En teoría debería de ser así. Pero el compromiso anual no solamente significa, ¿no?, un compromiso o reservar un monto para todo el año. No, el término está mal definido. Eso debería denominarse, en términos más prácticos, un compromiso presupuestal. ¿Por qué? Porque no siempre es un compromiso anual. Señores, si vamos a comprar un monitor, pues no vamos a hacer una proyección de monitores para todo el año. Si vamos a adquirir, pues, no útiles de oficina, de repente unos cuantos archivadores, no vamos a hacer una proyección para todo el año. Bien. Bien, si queremos comprar simplemente, pues, un repuesto para un vehículo, pues tampoco vamos a hacer una proyección para todo el año, ¿no? Bien, si queremos comprar una tinta, un cartucho de tinta para una impresora ceros que tenemos aquí en la oficina, pues tampoco vamos a hacer una proyección, ¿no?, de cuántas tintas necesitamos para un año, ¿no? No, no es necesario, ¿no? Simplemente supongamos que una tinta, ¿no?, un cartucho de tinta para una impresora ceros cuesta, pues, 200 soles, pues simplemente trabajamos una certificación de 200 soles, un compromiso anual de 200 soles, ¿no?, un compromiso de 200 soles, un devengado de 200, un girado de 200 y listo. Aquí no hay nada que ver, ¿no?, relacionado a todo el año. ¿Bien? Entonces, una compra sencilla, ¿no?, se utiliza certificación, compromiso anual, compromiso de devengado y girado, sin necesidad de ser anual, ¿no? Entonces, es solamente, ¿no?, el término. ¿Cuándo realmente es compromiso anual? Cuando se trabajan las planillas anuales, ¿no? Por ejemplo, una planilla de pensionistas, una planilla de nombrados. Sí, entonces necesitamos una proyección de planilla anual, ¿no? Una proyección de planilla anual para los pensionistas. Sí, se hace una certificación. ¿Por qué? Porque se va a pagar a ellos durante todo el año. Una certificación por el monto para todo el año. Un compromiso anual que sí realmente es un compromiso anual porque tiene las remuneraciones de los pensionistas para todo el año, ¿no? Luego vienen los expedientes SIAF, ¿no? Ahora, cada expediente SIAF tiene un compromiso. Ese compromiso se denomina compromiso mensual, ¿no? ¿Por qué? Porque cada compromiso va a ser, ¿no?, una planilla de cada mes, ¿no? Entonces, en el mes de enero sí va a ser un compromiso mensual solamente con la planilla de pensionistas del mes de enero. Va a haber otro expediente SIAF en el mes de enero con la planilla del mes de febrero, ¿no? Va a haber otro expediente SIAF en marzo con la planilla del mes de marzo, los cuales se van cargando al presupuesto del compromiso anual. Bien, esa entonces es, ¿no?, la metodología. En esos casos sí, ¿no?, igual sería una planilla de nombrados, ¿no? Igual un contrato, de repente un contrato que tengamos, también podría trabajarse un compromiso anual. El compromiso anual puede ser ampliado, ¿ya? Son tipos de modificaciones en este caso, ¿no? El compromiso anual puede ser ampliado siempre y cuando no supere el monto de la certificación. El compromiso anual, ¿no?, puede ser rebajado, ¿ya?, lo cual nos conviene porque nos va a liberar saldos, ¿no?, de la certificación. Supongamos que se hizo inicialmente, ¿no?, una certificación por 5.000 soles, ¿no? Luego, ¿no?, con una orden de compra de servicio, bueno, lo que se va a adquirir cuesta solamente 4.900 soles. Bien, entonces hizo un compromiso anual por 4.900 soles, ¿no? Eso es lo que realmente cuesta, pues, ¿no?, el servicio o el bien.
pero teníamos una certificación por 5.000 soles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a pasar algo con el compromiso anual, con el compromiso, el devengado, de giro? No va a pasar absolutamente nada, se va a comprometer, devengar y girar normal, ¿no? Es por esos 4.900 soles. Bien, y se gira y listo, ¿no? Y no hay ningún problema ahí. Ahora, pero sin embargo, en la certificación vamos a tener 5.000 soles. Podríamos hacer otro compromiso anual por 100 soles de diferencia, o si no lo vamos a hacer, pues tenemos que rebajar la certificación. Bien, rebajar la certificación. No podemos tener una certificación por un monto mayor, ¿no?, y un compromiso por un monto menor. Pues simplemente tendríamos ahí saldos certificados que no se van a utilizar. En esos casos se puede, ¿no?, sería conveniente liberar saldos. Esto nos conviene porque esos saldos los podemos utilizar para otras certificaciones. El compromiso se puede anular también, ¿no? Libera el saldo de la certificación. Bien. Se puede modificar, ¿no?, datos administrativos, ¿no?, planes de pagos, etc. La fecha, ojo, la fecha de registro del compromiso debe ser igual o posterior a la de la certificación. Documentos para trabajar los compromisos anuales, ¿no? Cálculo anualizado del compromiso o compromiso anual. Podemos tener aquí planillas anualizadas de personal, planillas anualizadas de pensionistas, ya les mencioné esto, ¿no? Bienes y servicios contratados, el 60, el código 60 es contrato. Gastos de bienes y servicios nuevos, acá está el código 060 de contratos, o 031, orden de compra, 032, orden de servicio. Gastos de CAS, ¿no?, gastos en servicios básicos o gastos de caja chica. Estas son entonces las codificaciones de los documentos. Bien, repito, son las codificaciones de los documentos que se pueden utilizar. Bien, proyectos también, el 070 es el contrato para obras, son contratos para obras, contratos varios. Bien, para transferencias financieras, ¿no?, aquí están las codificaciones que se pueden utilizar. Bien, tipos de operación. Esto ya lo vimos, ¿no? Los tipos de operación. Ya lo hemos revisado esto, ¿no? Según las codificaciones. Esto ya lo hemos revisado. Bien, tal como les mencioné el día viernes, en cuanto a las a los tipos de operación, bien, el día de hoy les he traído el material complementario, ¿no?, a la sesión del día viernes, ¿no? El día viernes, ¿no?, revisamos los tipos de operación, ¿no?, pero de manera reducida. En este caso, ¿no?, ya con este material, bueno, mucho más completo, vamos aquí a revisar, ¿no?, los tipos de operación. Acá lo tienen. Material, lógicamente, va a estar, ¿no?, a disponibilidad de ustedes. Bueno, acá son los diferentes tipos de operación. Los que tenemos que tratar de aprendernos bien, memorizar bien, son las codificaciones, ¿no?, las letras iniciales. En qué casos se van a utilizar. Por eso, dependiendo de la atención que se deba realizar, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, debemos tomar la decisión y registrar adecuadamente algún tipo de operación. Bien, en este caso, un encargo interno, ¿no?, el tipo A. ¿En qué casos se trabajaría?, ¿no? Bien, se trabajaría este tipo de operación, ¿no?, cuando se haga un procedimiento de entrega de dinero, ¿no?, o un cheque al personal de la institución, ¿no?, por ejemplo, para un pago de una obligación, para desarrollo de un evento, talleres, alguna investigación,
contingencias de alguna situación de emergencia, ¿no? En casos para servicios básicos también se podría dar, ¿no? Ojo con esto, esto no significa que en la entidad vamos a pagar los servicios básicos de la entidad con encargos internos. No, eso es en caso de unidades, ¿no?, operativas, ¿ya? Unidades descentralizadas. ¿Ya? En esos casos sí, pues, ¿no? En esos casos sí se puede hacer el registro con encargos internos, ¿no? Alquileres de dependencias, bueno, acá lo dice, una dependencia, ¿no? Adquisición de bienes y servicios, ¿no?, ante restricciones justificadas, previo informe. Bien. Entonces, documentación sustentatoria, ¿no? Bueno, debe haber un documento que autorice el encargo, ¿no? Una resolución puede ser del jefe de administración. Entonces se autoriza el encargo, se emite el encargo y una vez que la persona, ¿no?, el personal responsable haya ejecutado el gasto o la obligación, entonces ¿no?, debe rendir cuenta. Bien, debe rendir cuenta. ¿No? Aquí hay algunos plazos, como ejemplo, no hay 3 días hábiles, ¿no?, si es dentro del país, ¿no?, y 15 días calendarios, ¿no?, si son actividades fuera del país. ¿Cuáles son las genéricas del gasto que se pueden utilizar en los encargos internos? Bueno, esto ya lo expliqué, ¿no?, acerca de las genéricas, ¿no? Los 2 primeros dígitos de la estructura de un clasificador, ¿no? En este caso, genéricas de gasto, lógicamente, ¿no?, tienen el tipo de transacción 2. Y aquí hay diferentes genéricas, ¿no? Genérica 1, personal de obligaciones sociales; genérica 2, pensiones, ¿no?, y otras prestaciones sociales; 23, bienes y servicios; 25, otros gastos, ¿no?, 26 o 2.6, ¿no?, adquisición de activos no financieros. Bien. Entonces, en cuanto a encargos internos, ¿no?, encargos internos para viáticos. Bien, entonces este procedimiento ya es diferente, ¿no? Si bien es un encargo interno, es un encargo, ¿no?, un adelanto, pero este es exclusivamente para viáticos y gastos de transporte. Bien. Son asignaciones de viáticos no entregadas a trabajadores de la institución para gastos por, ¿no?, o sea, alimentación, hospedaje, movilidades locales, ¿no?, etc. Según sea el caso, ¿no?, cuando el funcionario o servidor público se desplaza fuera de la localidad. Bien, fuera de la localidad. Me preguntan los participantes, profesor, ¿y las movilidades, ¿no? Ahí se habla de movilidad local. ¿Se aplica esto a los taxis? No, definitivamente no, ¿no? Bien, que dice, no, movilidad local, dice aquí, ¿no? Bien, la movilidad se puede determinar, ¿no? Se puede determinar mediante, ¿no?, ciertos, podemos tener unos parámetros, unos rangos, podemos tener tarifarios, etc. Hay que entender esto que está aquí, ¿no? Según el caso, dice acá, el funcionario o servidor se desplaza fuera de la localidad, es decir, esto no correspondería pues a una movilidad. No voy a trabajar un encargo interno para viáticos simplemente para que, ¿no?, un funcionario o un servidor pues no tome un taxi, ¿no?, para ir pues, ¿no?, del centro de Lima a Miraflores y de vuelta, no, definitivamente no se trabaja eso así. ¿Qué documento autoriza el viático? Acá está, resolución del director de administración. Las rendiciones de cuentas se trabajan o se deben rendir cuenta a los 8 días calendarios, ¿no?, o a los 15 días calendarios si la comisión es fuera del país. ¿Cuáles son las genéricas de gasto que se pueden utilizar? Bien, se utilizan las genéricas 23, o sea, de bienes y servicios. Ahí estarán, lógicamente, también están las de pasajes, gastos de transportes, viáticos, ¿no? Se utilizan también genéricas 26. Bien, entonces, es decir, en proyectos también se van a trabajar encargos internos para viáticos.
otro tipo de operación, ¿no? Pues el tipo F, ¿no? Fondo fijo para caja chica, ¿no? Perdón, el tipo C es la apertura, fondo fijo de caja chica, son los gastos no programados urgentes y menudos. ¿Bien? Fondo fijo para caja chica, la apertura es el código C. ¿Cuáles son las genéricas que se pueden utilizar? Genérica 23, se puede utilizar el clasificador 254111 pues, exclusivamente para impuestos, se podría utilizar el 254221 para multas y también se podría utilizar clasificadores de la genérica 26 en casos de proyectos. ¿Bien? Existe una normatividad que limite, ¿no? O identifique plenamente el fondo fijo para caja chica. Sí, exclusivamente tenemos, ¿no?, las directivas de tesorería, en el artículo 37 de las directivas de tesorería, ¿no? Y como normas generales tenemos las 6 y las 7 también, normas generales de tesorería. El encargo, ¿no?, el código E, ¿no?, son gastos de entrega de fondos, ¿no?, a otra entidad, puede ser privada o pública, entonces es un encargo, ¿no?, o en amparo de un contrato o convenio, ¿no?, la cual puede ser una unidad ejecutora, puede ser una unidad operativa o un gobierno local. Ese tipo de operación se registra en los casos, ¿no?, de encargos a entidades que no utilizan CIAF. Bien, entonces, ¿no?, a una entidad tenemos una unidad operativa, una unidad descentralizada. Bien, entonces la cual no tiene CIAF, pero sí necesita recibir los recursos, entonces no se los transferimos los recursos, bien, mediante un expediente CIAF denominado encargo. Se pueden utilizar en las genéricas de bienes y servicios y también en la genérica 26, ¿no?, de adquisición de activos no financieros. Quiero ver la normatividad, lógicamente, una entidad me está solicitando encargos, ¿no? Entonces se van a otorgar los encargos, ojo, debemos emitir un documento que autorice, ¿no? Entonces, en el mismo documento de autorización se puede mencionar, ¿no?, artículos 62 al 65 de la directiva 001-2000, ¿no?, de tesorería, directiva de tesorería. Otro tipo son los encargos otorgados, ¿no? Es la entrega de fondos a otra entidad pública en amparo de un convenio, ¿no?, en amparo de un convenio, ya definitivamente en el caso de un convenio. La entidad a la cual se entrega el encargo debe encontrarse dentro del siguiente grupo. Para entregar un encargo otorgado, ¿no?, a una entidad, esta debe ser, pues, ¿no?, una unidad ejecutora del gobierno nacional o gobiernos regionales. Puede ser también una unidad operativa que utilice CIAF. O también podría ser, ¿no?, una municipalidad en la cual se ha implementado el CIAF. ¿Cuáles son las genéricas que se pueden utilizar? Pues en la genérica 21, se puede utilizar la genérica 22 solamente en estos dos casos. Se puede utilizar la genérica 25, otros gastos, y también se puede utilizar la genérica 26, ¿no?, adquisición de activos no financieros. Ahora, los encargos se pueden utilizar solamente en régimen de pensión y solamente en alimentos para programas sociales, ¿no? Aquí está la genérica 22. El tipo N, ¿no?, adquisición de bienes y servicios. Acá está más detallado: gastos para la adquisición de bienes, contratación de servicios, consultorías y obras, ¿no?, las cuales se realizan al amparo de un contrato, de por medio de haber un contrato, una orden de compra, una orden de servicio. En estas operaciones, ¿no?,
En el tipo E, siempre se va a registrar el proveedor, ¿no?, a través de un RUC, ¿bien?, o un código de proveedor extranjero. Pero definitivamente siempre se va a registrar un RUC. En caso de los devengados, acá se ha mencionado también, en caso de los devengados, se deben utilizar este tipo de documentos. Bien, ahí está, este tipo de codificación de documentos. Estos son facturas, pueden ser boletas, recibos, órdenes de compra, servicios, etc. Las genéricas que se pueden utilizar para este caso son 21, ¿no? Me pueden preguntar, pero profesor, genérica 21 no es para personal y obligaciones sociales. Sí, exactamente, para remuneraciones, pero también, ¿no?, cuando es parte de la remuneración el uniforme y la movilidad. Entonces se pueden utilizar también en adquisición de bienes y servicios. Se pueden adquirir alimentos para programas sociales, ¿no?, con el tipo N, utilizando la genérica 22. Bien, genérica 23, bienes y servicios, 25 otros gastos y 26, ¿no?, activos no financieros. Entonces se pueden utilizar en esos casos, en este tipo de operación, adquisición de bienes y servicios. Otros gastos, el tipo OG, ¿no?, ¿en qué caso se puede utilizar? Bien, se registran las operaciones con afectación presupuestal, ¿no?, en las cuales no se puede asignar un proveedor, ¿no?, y son diferentes a planillas, ¿no? Por ejemplo, un gasto bancario, ¿no?, el pago de una sentencia judicial, una subvención económica, un subsidio, pago de una cuota o un organismo internacional, etc. ¿Cuáles son las genéricas que se pueden utilizar? Y tenemos genérica 21 aquí, exclusivamente tenemos el clasificador 211121, la asignación de fondos a CAFAE, tenemos el clasificador 222342, casos de sepelio, tenemos 23, 26, 21, gastos bancarios. Puede ser también 24, donaciones de transferencias, ¿no? 24, 12, 199, no transferencias a organismos internacionales. Podría ser otros gastos, adquisición de activos no financieros y adquisición de activos financieros, ¿no? Genérica 27. ¿Cuáles son los activos financieros? Bueno, acá están bonos, pagarés, letras, etc. El tipo ON planillas se utiliza en el registro de gasto de todos los tipos de planillas que existen. Por ejemplo, ¿no?, la planilla de haberes, la planilla de pensionistas, ¿no?, propinas, racionamiento, ¿no?, dietas de directorio, etc. ¿Cuáles son las genéricas de gasto que se pueden utilizar? Bueno, 21, el personal de obligaciones sociales, 22, ¿no?, pueden ser de pensiones y otras prestaciones sociales. Podría ser también 23, 27, 52, propinas a practicantes, 23, 28, 11, por ejemplo, ¿no?, las planillas de CAS. 25 solamente en casos no de personal, 26 también. El tipo RC también es fondo fijo de caja chica, pero en este caso es el reembolso, ¿no? Bien, recuerden, la apertura es tipo C, se emite una sola vez. Y los tipos RC es cuando queremos hacer reembolso, ¿no? Rendición y reembolso, ¿no?, de caja chica. O sea, para reponer caja chica necesitamos
realizar un expediente SIAF del tipo RC. Es utilizado entonces este tipo para reponer el fondo fijo de caja chica, la apertura, ¿no? O aperturado con recursos de rubros diferentes, recursos ordinarios. No, bueno, ya hay recursos ordinarios también, pues, ¿no? Podemos hacer caja chica con recursos ordinarios o con cualquier otro tipo de rubro, ¿no? El monto de la reposición es hasta 3 veces el monto del fondo. Bien, entonces hasta 3 veces podemos reponer, ¿no?, el fondo de caja chica. Para la situación de compromiso anual o de compromiso, se pueden utilizar lógicamente las resoluciones, ¿no? Resoluciones de fondo fijo de caja chica. Y en el caso de reembolso se utilizan, ¿no?, el 048, ¿no?, las rendiciones de cuenta. Bien. Las genéricas de gasto que se pueden utilizar, entonces son 23, ¿no?, o las que figuren, ¿no?, en la resolución. En algunas situaciones se puede utilizar también, ¿no?, genérica 25, exclusivamente para impuestos o multas, ¿no? Y en la genérica 26 también, ¿no?, cuando sea caja chica de algún proyecto. Tipo de operación S. Se selecciona este tipo de operación para registrar las transacciones de gasto que tienen las unidades ejecutoras y las municipalidades que no afectan el presupuesto. Es decir, es una operación que no va a afectar el presupuesto. Es decir, ¿no?, aparentemente dice aquí, no es un gasto, sí, es un gasto, ¿no? Pero en este caso no hay un clasificador de gasto. Bien. Ya no existe un clasificador de gasto. Bien. En la tabla de operaciones, ¿no?, existen algunos códigos, ¿no? Estos códigos se denominan divisionarias. Bueno, vamos a explicar, lógicamente me están preguntando, ¿no?, los participantes, ¿no?, y qué cosa es la tabla de operaciones, me preguntan. Bien, les voy a explicar, pues, ¿no? En el módulo contable, ¿ya?, existe una tabla de operaciones. ¿Qué cosa es una tabla de operaciones? Una tabla de operaciones es, ¿no?, es una serie de procedimientos lógicos, los cuales van a relacionar, ¿ya?, clasificadores presupuestales con cuentas del plan contable gubernamental. Bien, repito entonces, ¿no?, la tabla de operaciones, ¿no?, es un lugar donde en el módulo contable, ¿ya?, que es un procedimiento en el módulo contable, el cual automatizado, exactamente, es una serie de procedimientos automatizados, los cuales van a relacionar clasificadores presupuestales con cuentas contables del plan contable gubernamental. Bien, automáticamente va a hacer eso la tabla de operaciones en el módulo contable. Bien, entonces, ¿y qué sucedería si tenemos una operación en el registro SIAF, ¿no?, como en este caso, una operación que no tiene un clasificador, ¿no?, no tiene un clasificador? Bien, entonces, dependiendo del tipo de operación, esa tabla de operaciones, en cuanto analice que este gasto no tiene clasificadores, entonces le va a asignar automáticamente un código de divisionaria, ya, así se denomina. Entonces, para las operaciones que afectan el presupuesto existen clasificadores. Bien, el módulo contable, ¿no?, mediante su tabla de operaciones le va a asignar cuentas del plan contable gubernamental a esos clasificadores, ¿no?, porque afectan el gasto, ¿no? Pueden jugar gasto o ingreso, ¿sí? Clasificador de gasto o clasificador de ingreso. Igual la tabla de operaciones le va a asignar una cuenta del plan contable gubernamental.
una o varias cuentas, ¿no? Una o varias cuentas. Pero sí, definitivamente le va a poner, ¿no?, cuentas del plan contable gubernamental. Sin embargo, si no existen clasificadores, ¿no?, clasificador genérico se domina o 00 simplemente, en ese caso, ¿no?, esta tabla de operaciones le va a asignar un código denominado divisionaria. Bien. Menciono esto debido a que el módulo administrativo está, ¿no?, relacionado pues al módulo contable también. El tipo de operación PD, ¿no?, pago de deuda pública. Lo utilizan las entidades ejecutoras de los gobiernos regionales y municipalidades para registrar exclusivamente el pago de deuda pública interna, que corresponde a contratos de deuda, ¿no? Estos son registrados en el módulo de deuda pública. Bien, ¿no?, existe un módulo, ¿no?, aparte del módulo administrativo, ¿sí? Existe un módulo de deuda pública en el cual se van a registrar las operaciones de endeudamiento. Bien, estas operaciones de endeudamiento pues van a tener un efecto en el módulo administrativo. En el módulo de deuda pública podemos registrar un desembolso simplemente, ¿no?, y en el módulo administrativo vamos a registrar un ingreso, ¿no?, ingresos por deuda, con un tipo de operación YD, ¿no?, esta que está un poco más adelante. Bien, pero una vez que esa deuda empiece a pagarse, ¿no?, entonces en el módulo de deuda pública se va a generar un cronograma de pagos, se va a habilitar un pago, ¿no?, y ese pago se va definitivamente a girar con una operación en el módulo administrativo tipo PD. Bien. Ahora, ¿qué clasificador, ¿no?, o qué genérica se utiliza para el pago de deuda, ¿no? Para el pago de deuda, bueno, exclusivamente se utiliza la genérica 28, ¿no?, pago de deuda. El tipo de operación TC, transferencias entre cuentas bancarias, ¿no?, también lo habíamos explicado, ¿no? Este tipo de operación permite registrar los traslados de fondos que se realizan de una cuenta bancaria a otra, ¿no?, pertenecientes a una misma entidad. Bien, entonces se puede utilizar, pues, bueno, se utiliza realmente, ¿no?, sin documento. Bien. ¿Qué genérica existe, ¿no? ¿Alguna genérica? No existe ninguna genérica. Bueno, transferencias entre cuentas no tienen afectación presupuestal, ¿no? Repito, las transferencias entre cuentas no tienen afectación presupuestal, o sea, no es ni un gasto ni un ingreso. Pero sin embargo, si se hace unas transferencias financieras entre cuentas, bueno, en el libro, ¿no?, en los estados bancarios está, ¿no? Si te sacamos pues de una cuenta 20.000 soles y la ponemos a otra cuenta, bueno, sí, los estados bancarios me va a salir, sí, no hay problema, ¿no? Pero señores, ¿y cómo se genera el libro bancos? ¿Cómo se genera el libro caja bancos? ¿Cómo se va a generar un libro bancos? Bueno, ¿eso sale automático? No, señores, eso no es automático. Bien. El libro bancos, el libro caja bancos que genera, ¿no?, que genera el módulo contable, pues no se va a generar, ¿no?, automáticamente, ¿no? Recuerden que esos movimientos de cuentas están en los estados bancarios, ¿no? Los estados bancarios no es un documento del CIAF. Entonces, esas operaciones hay que registrarlas. Bien, para eso tenemos este tipo de operación TC. No lleva clasificador 00 nada más, clasificador genérico, ¿no?, pero automáticamente el sistema, el módulo administrativo, le va a asignar unos códigos, ¿no? Ya, si es gasto, ¿no?, bueno, si de donde sale, si hay salida, ¿no?, de recursos, le asigna un código 109, una división de 109. Y si en la otra cuenta, al momento de ingresar recursos, ¿no?, le asigna el código 243. Denominadas divisionarias. Estos códigos se denominan divisionarias.
Otro tipo de operación es las transferencias financieras otorgadas, el tipo TF, ¿no? Se utiliza para registrar gastos en los que una unidad ejecutora o municipalidad entrega recursos a otra unidad ejecutora o municipalidad, ¿no? Los cuales son ingresados en el presupuesto de la entidad receptora, exactamente, ¿no? La cual no tiene que hacer una rendición de cuentas, ¿ya?, para la utilización de esos fondos, ¿no? En estas operaciones se ingresa el mnemónico de la unidad ejecutora que recepciona los recursos, es decir, el código, ¿no? El código de la entidad. Y en transferencia financiera otorgada, entonces vamos a hacer una transferencia, ¿no?, de recursos, la entidad lo va, ¿no?, a incluir en su presupuesto, la entidad que recibe lo incluye en su presupuesto, pero no esperamos ningún tipo de rendición de cuentas, ¿eh? No existe rendición de cuentas, simplemente hemos otorgado una transferencia financiera. Bien, por ese motivo es que, ¿no?, se utiliza la genérica 24, ¿no? Genérica 24, donaciones y transferencias. El tipo Y, ¿no?, operaciones varias de ingresos, es un tipo de operación que permite registrar las operaciones de ingresos con afectación presupuestal. Lógicamente, un ingreso, ¿no?, sí tiene afectación presupuestal, ¿no? Bien, recursos son percibidos por las unidades ejecutoras o gobiernos locales. Bien. Entonces, existe un determinado y un recaudado, fases, ¿no? Dos fases. Para un ingreso existe dos fases, determinado y recaudado. ¿Cuáles son las genéricas que se pueden utilizar? Bueno, todas las genéricas. Todos son clasificadores de ingresos, ¿no? Ahora, aquí están, pues, las genéricas desde 11, ¿no?, 12, 14, hasta el 17 y de ahí el 19, ¿no? Entonces aquí no tenemos la genérica 18, ¿no? Como pueden ver, aquí no está la genérica 18. Bien, ¿por qué no está? Porque la genérica 18 se utiliza, ¿no?, en ingresos por endeudamiento, es decir, entonces es el tipo YD. Ahora lo vamos a ver, ¿no?, en las siguientes diapositivas. YC, ingresos, ¿no?, sin clasificador, es para ingresar las transacciones de ingresos que tienen las unidades ejecutoras que no afectan el presupuesto. Entonces no hay un clasificador de ingresos para estas operaciones. Bien, la tabla de operaciones solamente le asigna códigos. Tipo YF, ¿no?, son transferencias financieras recibidas, ¿sí? Entonces, recuerden que hay una operación, ¿no?, de transferencias financieras otorgadas, ¿no?, y en este caso es transferencias financieras recibidas, la otra entidad, ¿no?, la entidad que recepciona, ¿no?, hace este tipo de operación. Debo poner, lógicamente, debe poner el mnemónico, ¿no?, de la entidad que entrega los recursos. Bien, afectamos en este caso el rubro, ¿no?, el rubro 13, ¿no?, donaciones y transferencias. Genéricas de ingreso, el clasificador, ¿no?, con 14, pues, ¿no? El clasificador empieza con 14. Bien, no confundir, por favor, aquí, no confundir. Una cosa es el rubro 13, recuerden, una cosa es la fuente de financiamiento 4, donaciones y transferencias. Rubro 13, donaciones y transferencias. Bien, proveniencia de los recursos. Y por otro lado, ¿no?, en la genérica de ingreso es 14. Bien, ingresos por donaciones y transferencias. Operación ingreso-gasto, ¿no?, bien, se utiliza para operaciones sin afectación presupuestal que involucran siempre un ingreso y un gasto, ¿no?, como una transacción financiera, ¿no?, en la unidad ejecutora o una municipalidad. Por ejemplo, un encargo recibido financiados con rubros que no se han aperturado, ¿no?, en una cuenta de encargos, devolución de gastos efectuados en ejercicios anteriores que deben ser depositados en la cuenta principal, ¿no? También, por ejemplo,
No está mencionado aquí, pero una operación de ingreso-gasto podría realizarse en caso de una regularización o una devolución de pagos, ¿no? Pagos de más en una planilla, por ejemplo. Bien. Son para regularizar saldos. No llevan exactamente clasificadores, no tienen clasificadores, ¿no? Solamente divisionales. Ingresos por transferencias, ¿no? YT, este tipo de operación se crea para el registro de transacciones en las que las entidades transfieren parte de sus ingresos a otra entidad. Bien, se registran los clasificadores de ingresos en los cuales se recaudó y el monto, ¿no?, en negativo, el cual se considera como una rebaja de la recaudación de ingresos. ¿No? Son ingresos por transferencias. Aquí están entonces cuáles son las genéricas de ingresos que se pueden utilizar. YV es IGB rebaja de ingresos por pago a SUNAT. Bien, entonces los pagos que se realicen a SUNAT por IGB recaudado a través de las operaciones de ingresos de las entidades, ¿no? En esta operación se registran los clasificadores de ingresos en los cuales se recaudó, ¿no? Y el monto en negativo, por supuesto, ¿no? Se considera una rebaja en la recaudación de ingresos. Ahí está, aquí está lo que les mencioné hace un momento, ¿no? El tipo de operación YD. Las entidades, ¿no?, la utilizan para registrar los ingresos por endeudamiento, ¿no? Correspondiendo a un contrato de deuda, que son registrados lógicamente en el módulo de deuda. Entonces acá está la genérica de ingreso 18. Ingresos por endeudamiento. Bien, entonces resumiendo, gastos e ingresos sin afectación presupuestal del tipo S, YC, TC, YG. Y solamente usados por los gobiernos locales, tipo CA, contratos adelantos, tipo CP y tipo CN. Listo, entonces, concepto del devengado, ¿no? Bueno, vamos a ver posteriormente, ¿no? Y al final vamos a ver lo que es devengado, pero vamos a mencionarlo simplemente aquí nada más, ¿no? Es un acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago. Sí, exactamente, el devengado sí es una obligación de pago, ¿no? ¿Ya? El devengado tiene una serie de requisitos, ¿ya? Previa acreditación documental, tiene una serie de requisitos el devengado para poderse registrar. Bien, el reconocimiento debe afectarse al presupuesto en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de gastos, es decir, no debe haber previamente un presupuesto asignado y se le puede cargar a la misma meta. Plazos, ¿no? Plazos, acá están plazos para registros de devengados en materia de bienes y servicios, por ejemplo, no, acá está el compromiso, ¿no? Para el registro de devengado, el devengado debe registrarse dentro de los 3 días calendarios de producida la conformidad de la recepción de bienes y servicios, es decir, no un compromiso, se genera, por decirlo, una orden de compra, se atiende la orden de compra, se recepciona la orden de compra, ¿no? Se recepcionan los materiales o se emite la conformidad del servicio. Entonces, una vez emitida esa conformidad de servicio o la conformidad de recepción de los bienes, entonces contabilidad tiene 3 días calendarios para registrar y transmitir el devengado. En caso, ¿no? Bien, una vez que está aprobado un devengado, Tesorería pues va a tener la responsabilidad de en un plazo no mayor de 5 días útiles de la aprobación, ¿no?, de la autorización de giro. Entonces, Tesorería tiene 5 días hábiles para girar. Me preguntan los participantes, ¿no, profesor, de dónde sacamos la aprobación o la autorización de giro, ¿no? ¿De dónde sale la autorización de giro? ¿Alguien tiene que emitir la autorización de giro? No, señores, no. La autorización de giro es simplemente la contabilización del devengado. Bien, esa es, una vez que el devengado está, ¿no?, registrado, aprobado, transmitido, ¿no?, y está contabilizado en el módulo contable, entonces esa es la autorización de giro. ¿Ya? Es un sistema interno, es una autorización interna del sistema. Bien, el director de administración debe dictar disposiciones expresas, ¿no?,
en cuanto a la información que se maneja desde la oficina de abastecimientos hasta la oficina de tesorería. Bien, entonces el director es el responsable, ¿no? Responsable de verificar de que toda la documentación sustentatoria para el giro correspondiente esté completa. En cuanto al encargo a personal de la institución, el monto máximo otorgado por cada encargo no debe excedir, ¿no?, las 10 UITs, excepto en alimentos, en jornales o en propinas. Los encargos a personal de la institución solamente pueden otorgarse hasta el 30 de noviembre de cada año. Si no se utilizan esos recursos, deben ser devueltos a la cuenta bancaria de la misma fuente de financiamiento. Plazo máximo hasta el 31 de diciembre, perdón. Plazo hasta el 31 de diciembre. Bien, retornando entonces al procedimiento, como mencionamos, dijimos vamos a ver ahora SIAF, ¿es así? Vamos a ver SIAF. ¿Se puede cargar SIAF de frente? ¿Se puede cargar SIAF de frente? ¿Así, de frente? Bien, entonces vamos a trabajar ahora con SIAF. Bien, este entonces es el módulo, hemos ingresado al módulo administrativo. Bien, hemos ingresado al módulo administrativo. Vamos a ingresar aquí al módulo administrativo. Bien. Y vamos a ingresar acá donde dice registro, certificación. Bien, para tratar el tema que habíamos mencionado al principio, ¿no? Ingresamos entonces al submódulo registro, la opción certificación y compromiso anual. Bien, entonces acá tenemos las certificaciones, ¿no? Certificación y compromiso anual, ¿no? Bueno, aquí solamente hay una certificación, un CCP. Características entonces, ¿no? Revisamos la certificación, ¿no? Veamos aquí el detalle de la certificación. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene aquí la secuencia 1, que significa que es una sola línea. Tenemos un documento por defecto sustentatorio, un documento por defecto, en este caso es el 086 memorándum, es el documento por defecto, es el único documento por defecto que está ahí. Si bien podemos trabajar, hacer un registro de una certificación con cualquier, ¿no?, otro documento, no solamente memorándum. Pero ese es el documento que está, bueno, por defecto en el sistema. Le ponemos su código al documento, le ponemos fecha. En este caso el rubro es donaciones y transferencias. Aquí no hay proveedor. La justificación ponemos aquí, ¿no? Un proyecto, instalación de especies nativas para reforestación, etc. Tenemos un clasificador 267153. Es gastos por la contratación de servicios, pero en la genérica, perdón, en la categoría de gastos 6, ¿ya?, gastos de capital. Y por aquí tenemos la, ¿no?, meta, dice aquí, ¿no?, pero en realidad es secuencia funcional, ¿no? Dice meta, pero en realidad es secuencia funcional. Bueno, meta, vamos a explicar aquí, ¿no?, qué se refiere SIAF con meta. Bien, eso también les deben haber explicado en el módulo presupuestal. Bien, meta. Para SIAF meta es la secuencia funcional, que en este caso es 0075, y la finalidad. Bien, eso es lo que les ha faltado acá poner, ¿no? Esto en realidad, repito, ¿no?, este código que está aquí, 0075, es la secuencia funcional. Y este otro código que está aquí, 0023974, es la finalidad.
¿Ya? Recuerden, por favor. Entonces, ¿a qué meta se le está cargando? La meta 0075. En realidad es la secuencia funcional. ¿Ya? Profesor, me mencionan los participantes. Pero el mnemónico también es el mismo número. Sí, exactamente. Bien. Entonces, meta, recuerden, aquí esta es la meta a la cual se va a cargar. Su verdadero nombre es secuencia funcional. Bien, esos son los datos entonces y el monto, ¿no? Esos son los datos de la certificación, ¿no? Los datos. Ahora, les mencioné que antes de trabajar con las certificaciones, podemos revisar. Bien, podemos revisar los saldos. Bien, entonces recuerden, ya primero, entonces recuerden que en la entidad primero bien, recuerden que en la entidad primero se va a emitir un requerimiento, ¿no? En base a un gasto primero se emite un requerimiento. Bien, este requerimiento bien debe ser atendido, ¿no? Previo memorándum, ¿no? Que autoriza el requerimiento, debe ser atendido. Ahora es mucho mejor trabajar con FUR, ¿no? Con los formatos únicos de requerimiento, bien, que son más completos, ¿no? Indican qué meta se va a atender, indican a qué mnemónico se va a cargar. Un formato único de requerimiento también indica, pues, ¿no?, qué objetivo específico del plan operativo institucional es el que se está aplicando. Una vez autorizado este requerimiento, pues va a dirigirse, ¿no?, al área, ¿no? Supongamos a ver que el requerimiento es de bienes y servicios, ¿no?, o de obras, pues definitivamente se va a dirigir a abastecimientos, ¿no?, al área de abastecimientos. Entonces, abastecimientos tiene acceso al módulo administrativo, que es aquí donde estamos. Abastecimientos tiene la responsabilidad entonces de, en base a un requerimiento, solicitar una certificación. ¿A quién se lo solicita? A presupuesto. Bien. ¿Quién lo registra? Lo registra la misma área de abastecimientos. Repito, siempre y cuando sea, ¿no?, requerimientos de bienes, servicios, obras. Antes de registrar aquí, porque en realidad esto vendría a ser, ¿no?, el registro de una solicitud de certificación, antes de hacer ese registro, ¿bien?, pues abastecimientos tendría que pedirle, sí, realmente tendría que pedirle, ¿no? Bueno, es una forma de solicitarle, ¿no? Pero tendría que pedirle saldos, tendría que pedir un reporte de saldos, o yo en todo caso, si estoy en abastecimientos, debería tener un reporte de saldos de PIN, ¿no? ¿Ya? De los saldos presupuestales que tienen, ¿no?, cada uno de los clasificadores. Bien, ahora, podría pedirle eso a presupuesto, ¿no?, pero debemos utilizar este icono que está en este lugar. Aquí tenemos un icono el cual nos va a informar acerca de los saldos para pedidos de certificación. Bien, aquí existe entonces este icono. Se utiliza poco porque muchos desconocen su aplicación. Entonces, primero consultamos este icono. A ver, vamos a explicar la información, el procedimiento de cómo utilizar ese icono. Le damos un clic, ¿sí?, es una hojita que tiene unos pequeños lentes ahí. Le damos un clic, ¿no?, y nos sale otra ventana. Bien, aquí entonces
nos dice, bueno, si analizamos, bueno, hay algunos errores, ¿no? Algunos errores ortográficos, ¿no? Pueden ver, ¿no? Aquí, ¿no? Acá debería decir consulta, ¿ya? Aquí debería decir consulta. Consulta es saldo de pedido, ¿no? Bueno, no lo dice, pues no puede ver ahí, ¿no? Que falta una letra L ahí. Ya, bueno, ojalá que este año pues corrijan eso, ¿no? Porque tiene bastante tiempo eso ahí, ¿no? Bien, pueden ver que es un sistema que no está revisado, no tiene la calidad, debería tener. Entonces ahí debería decir consulta saldo de pedidos de certificación de PCA y de PIN. Entonces tenemos para consultar lo siguiente. Primero tenemos aquí los rubros disponibles de esa entidad. Tenemos, ¿no?, la asignación de la PCA, ¿no?, los pedidos de certificaciones ya acumulados y cuál es el saldo de PCA, por un lado. Por otro lado tenemos los saldos de clasificadores a nivel de PIN y los saldos de PIN a nivel de secuencias funcionales. Bien, tenemos, entonces repito aquí, vamos a explicar las codificaciones de cada una de estas columnas. Bien. Tenemos aquí la primera columna, dice CAT, significa categoría de gasto, ¿ya? Este CAT es categoría de gasto. La categoría de gasto, si es 5, son gastos corrientes. Si es 6, son gastos de capital, ¿ya? Y si es 7, es servicio de la deuda. Recuerden, entonces, ¿no?, esa codificación, ese código es la categoría de gasto. ¿Ya? Ese código le antecede solamente a las genéricas de gasto. Vamos a ir revisando eso aquí mismo. Esta es la genérica 22, ¿no?, la genérica 22, o el tipo de transacción 2 y la genérica 2, ¿no? Está ahí junto, ¿ya? Aquí está junto, ¿no?, y al lado derecho está separado. Entonces, CAT significa categoría, el 5 es gastos corrientes, aquí lo dice. En esta columna dice genérica nada más, ¿no? Están los dos códigos juntos, ¿sí?, ¿no?, 22, pero aquí al lado derecho están separados, la explicación está separada. Bueno, también, si nadie nos explica esto, pues nadie lo entendería, ¿no? Bueno, lamentablemente son algunas, ¿no?, algunas disfunciones, ¿no?, nada lógicas que tiene el CIAF. Entonces, por eso tenemos ¿no?, el deber de explicarles, ¿ya? Acá está. Hacia acá dice genérica 22, recuerden, este primer 2 es el tipo de transacción y este otro código es la genérica. Tipo de transacción 2, gastos presupuestarios, genérica 2, pensiones y otras prestaciones sociales. Bien. Ahora, en recursos ordinarios, veamos el rubro, recursos ordinarios, vamos a ver aquí los saldos, ¿no? En el rubro recursos ordinarios, ¿cuáles son las genéricas que tenemos? Entonces, le damos un clic a recursos ordinarios y podemos ver que solamente tenemos, ¿no?, PCA en la genérica 22. Bien, 248.205 soles. Bien. Ahora, según se haya priorizado, ¿no?, priorizado en el MPP, se haya priorizado, de esa genérica 22, ¿cuáles son los clasificadores que se han priorizado? Bueno, se ha priorizado solamente un clasificador, ¿no?, el 22, 23, 11. Eso es lo que se ha priorizado, 248.205 soles, es decir, se ha priorizado el 100% a un solo clasificador. Bien, ya entendimos ahí. Entonces, a nivel de PCA, la genérica 22 tiene 248.205 soles. Ah, excelente. A nivel de priorización, tiene un clasificador, solamente tenemos un clasificador que tiene como PIN con el modificado, tiene 248.205 soles. Ah, es decir, que se han priorizado el 100% a un solo clasificador. Sí. Bien, ahora, ese clasificador debe estar dentro de una cadena, ¿no?, de una cadena presupuestal. ¿Cuál es el número de esa cadena presupuestal? Ah, eso se denomina secuencia funcional. El número de esa cadena es el 0039. Esa es la secuencia funcional. Bien, ahora, esa secuencia funcional o esa meta, ¿no?, esa se le dice meta, ¿cuánto tiene de modificado? Ah, el de modificado tiene 248.205 soles. Ah, muy bien.
¿Y cuánto se ha pedido de certificación para esa meta? El total, acá está, acumulado es el total. ¿Puede ser acumulado? Sí, puede ser acumulado. Entonces tiene como pedido de certificación el 100%. Bien, entonces, ¿se entendió esa parte? Sencillo, claro. Ahora vamos a ver entonces. Ya sé entonces cuánto tiene de PSA el rubro 00 recursos ordinarios, ya sé cuáles son sus clasificadores, cuánto tiene el modificado y cuánto tiene de modificado en la meta. Mira. ¿Cuánto tiene de saldo de PSA? Nada. ¿Cuánto tenemos de saldo de PIN de ese clasificador? Pues nada, ya nada. Entonces, saldo 0 del modificado para el clasificador, saldo de PSA 0 para esa genérica. Saldo 0 para esta meta o secuencia funcional. Bien, señores. ¿Se entiende hasta ahí? Está sencillo. Claro, he puesto a propósito el rubro 00 porque sé que tiene un solo clasificador, ¿no? Bien, veamos entonces otro rubro. Veamos, por ejemplo, el rubro 07 Fondo Común, ¿no? Fondo de Compensación Municipal, ¿no? Más conocido como Fondo Común. Ah, aquí la cosa cambia, y cambia bastante, ¿no? Cambia bastante. Entonces, vamos a analizar cuáles son los saldos que existen aquí, ¿no? En el rubro 07 Fondo Común. Podemos ver que a nivel de PSA existen la genérica 21, ahí está, estamos en esa línea, sí, ahí estamos en esa línea, en la primera línea, genérica 21. Recuerden que es personal de obligaciones sociales, la categoría 5 son gastos corrientes. Bien, esto es lo que está asignado, esto es la certificación acumulada y aquí está lo que queda de saldo. Entonces, ahora, y de la genérica 21, ¿cuáles serían sus clasificadores que están priorizados? Ah, de la genérica 21 tiene como clasificadores todos estos que están aquí, pues, ¿no? Aquí están estos clasificadores. Acá están todos los clasificadores de la genérica 21. 21 11 11, 21 11 12, 21 11 13, 21 18 21, 21 19, 21 1 10, 21 31 15. Estos son sus clasificadores de la genérica 21. Bien, listo. Clasificadores que previamente han sido priorizados. Bien, analizamos uno. Bien, de la genérica 21 de PSA tenemos el clasificador, por ejemplo, 21 11 11. Bien, ese clasificador 21 11 11, ¿cuánto tiene de modificado o de saldo PIN? Ese clasificador tiene 39.000 soles. Bien. Repito, ese clasificador tiene 39.000 soles. El clasificador. Bien, ahora, ese clasificador está presente en ¿qué metas? Veamos acá al lado derecho. Ese clasificador está presente en las metas o secuencia funcional 0013 y 0039. Bien, tiene dos metas. Ahora, en la meta 13, ¿cuánto tiene de modificado? Bueno, de PIN tiene 39.000 soles. Es decir, tiene el total solamente a una meta. Entonces, los requerimientos, ojo con esto, ¿no? Entonces, los requerimientos que se realicen para ese clasificador, si es que se tiene un requerimiento de ese clasificador, se va a tener que cargar solamente a la meta 13. O es decir, solamente la secuencia funcional 13 va a poder solicitar algún requerimiento de ese clasificador. Bien. ¿Y por qué la otra meta no, o 0.30? Porque no tiene presupuesto, como pueden ver aquí. De repente esta meta 0039, ¿no? O secuencia funcional 0039, de repente no tiene recursos aquí en este clasificador, pero de repente tienen otros. ¿Bien? Listo. Sí. Seguimos con la secuencia funcional 13 o meta 13. Tiene de modificado 39.000 soles. ¿Cuánto se ha solicitado de certificaciones? Ya han habido varias certificaciones.
Entre todas esas certificaciones hay un acumulado de 13.000 soles. Entonces ya hay un acumulado, repito, de 13.000 soles de certificaciones, diferentes pedidos, diferentes requerimientos. O puede ser un solo requerimiento también. Bien. Lo cual me indica que existe un saldo de PIN. Entonces, si existe un saldo del PIN, del modificado, ¿no?, de 26.000 soles para la meta 13 del clasificador 21.11.11. ¿Sí? Bien, señores, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta o consulta hasta ahí? Bien. Analizamos otra PCA. Aquí, genérica 22. También categoría gasto 5, o sea, son gastos corrientes. Bien, tenemos aquí que hay de saldo, ¿no?, de saldo de PCA, hay 20.000 soles. Saldo de PCA. Tiene un solo clasificador que tiene de PIN modificado 20.000 soles. La meta 14 tiene de PIN 20.000 soles y tiene de saldo también 20.000 soles. Entonces no hay ninguna certificación. Veamos otro, genérica 23, también son gastos corrientes. En la genérica 23 de asignación son más de 3 millones de soles. Saldos 1.200.000 y tantos. A nivel de PCA. A nivel de clasificadores tenemos entonces bastantes clasificadores, ¿no? Pueden ver aquí bastantes clases. Supongamos, hay un requerimiento, ¿no?, de útiles de oficina. Hay un requerimiento de útiles de oficina, ¿no?, el cual, ¿no?, lo está solicitando, ¿ya?, ¿no?, cierta área, ¿no?, cierta área. Suponiendo que un área administrativa, ¿no?, sea, por ejemplo, la secuencia funcional 14 o el mnemónico 14, ¿eh? Si existe un requerimiento para un área administrativa, supongamos que es el área, ¿no?, el área de abastecimientos, por ejemplo, ¿no?, el mismo abastecimientos, está solicitando, ¿no?, útiles de oficina. Entonces, clasificador de útiles de oficina, acá está, 23, 15, 12, listo. Pero tendría que cargar el requerimiento solamente a la secuencia funcional 14. Bien, solamente a ellos. Salvo el caso de que los pedidos, ¿no?, el pedido de requerimiento de útiles de oficina sean para todas las áreas. Entonces, en ese caso, se cargarían a las diferentes áreas. Es decir, se cargarían a diferentes metas. Bien, así, se cargarían a diferentes metas. Listo. Bien, ese es el procedimiento entonces. Ahora, supongamos que sea una sola área, entonces sería, vamos a suponer que es el 0014. ¿Cuánto tiene modificado? 92.000. ¿Cuántas certificaciones hay acumuladas? Hay 91.538. ¿Cuánto existe de saldo PIN para esa área? Solamente existe 983 soles. Esa es la forma entonces, ¿no?, de identificar saldos de PIN, saldos de meta. Bien, saldos de meta. Acá está, saldos por meta, ¿no?, saldos por metas o por secuencia funcional. Bien, entonces no vayamos a ver de frente, salvo, ¿no?, acá PIN, por ejemplo, 156.000 soles, ya, pero eso solamente en el caso de que sea, ¿no?, el disponible para el clasificador y se vayan a cargar a todas las metas, ¿no? Bien. Bien, ojo aquí, señores, ya una cosa es aquí lo que dice como PIN y otra cosa es lo que dice saldo PIN, ¿ya? Aquí está más claro, ¿no? Una cosa es lo que diga PIN y otra cosa es lo que diga saldo PIN. Acá voy a ver para que se vea el ejemplo bien sencillo, bien claro, ¿no? Por ejemplo, el clasificador 23, 16, 12, ¿ya? Acá dice PIN modificado 284 soles, ¿ya? Eso es lo que tiene de modificado ese clasificador.
pero ese clasificador tiene, como podemos ver aquí, podemos ver dos metas, ¿no? O dos secuencias funcionales, ¿ya? En una de ellas tiene los 284 soles como PIN, como el modificado. No es el saldo de PIN, ¿eh? Ojo, esto que está aquí en esta columna no es el saldo de PIN, es lo que tiene como modificado. Saldos de PIN están solamente aquí al lado derecho. Ahí bien claro dice saldos de PIN. Bien, eso entonces es lo que está quedando. Bien, para esa meta. Bien, entonces existen una serie de genéricas. Vamos a avanzar un poquito las genéricas. Pueden ver genérica 24, ¿no? Tiene un clasificador. Genérica 25 tiene un clasificador. Y la genérica 26 tiene dos clasificadores, pero tiene otra categoría de gasto. Pueden ver, ¿no? La categoría de gasto 6 son gastos de capital. Bien, sus dos clasificadores, ¿no? Bien. Pueden ver que este clasificador no tiene ¿no? modificado, ni tiene tampoco recursos en sus metas. Este otro clasificador sí tiene, ¿no? recursos en una de sus metas. Bien, el 100% de saldo. Bien, eso es en cuanto a FON común. Ahora supongamos, ¿no? de que hay un requerimiento, ¿no? de útiles de oficina, tal como lo vimos hace un momento, ¿no? 23, 15, 12, el área, por ejemplo, ¿no? el área de la secuencia funcional 14, está solicitando, por decirlo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, está solicitando pues 2.000 soles para útiles de oficina. Sin embargo, no podría comprarse, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tenemos de saldo 983 soles. Si es exclusivamente para un área, para una meta. Pero si es para varias metas no habría problema. ¿Por qué? Porque lo podemos cargar con diferentes metas. Aún así, supongamos que no tenemos los recursos suficientes, no hay saldos. Entonces el requerimiento no iría por este rubro, sino iría por otro rubro. ¿Bien? Supongamos por RDR, recursos directamente recaudados. Bien, nos ubicamos en la genérica 23. Está genérica 23. Nos ubicamos en el clasificador 23, 15, 12. Bien, 23, 15, 12. Y la meta sería pues la 14, pero podemos ver que no podría utilizarse, ¿no? El RDR, el rubro 9 no podría utilizarse. ¿Por qué? Porque esa meta 14 no tiene presupuesto en el rubro RDR. Pueden ver aquí, no tiene la meta, no existe esa secuencia funcional 14 aquí. Por lo tanto, no podríamos afectar los recursos del rubro 09 en caso de que la secuencia funcional o la meta 014 lo solicite. Bien, así es la forma de ordenar un presupuesto. Esa es la forma de darle disponibilidad a un presupuesto. Esta es la forma de verificar, ¿no? Verificar. ¿Por qué? Porque simplemente suceden los casos, ¿no? Sucede en muchos casos, ¿no? Yo trabajo en entidades de gobiernos locales, entidades de gobierno central, donde si un área determinada solicita un requerimiento, ¿no? de útiles y pide cargarlo pues ¿no? a su meta, y pide incluso hasta el rubro, ¿no? ¿Ya? Lo cual no procede, pues, ¿no? El rubro lo determina presupuesto, el área solicitante no lo determina. Bien, el área solicitante solamente indica su requerimiento, debe indicar cuál es su meta y cuál es su objetivo específico de su plan operativo institucional. Bien, un área solicitante de un requerimiento no puede ni debe, ¿no? solicitar, ¿ya? que sus recursos se afecten a un rubro determinado. Definitivamente no lo puede hacer. Bien, veamos otro rubro. Veamos el rubro 08, impuestos municipales, por ejemplo, ¿no? En impuestos municipales podemos ver que de PCA solamente existe la genérica 23. Bien, en PCA solamente hay genérica 23. Ahí está. Pueden ver. Genérica 23. ¿Cuáles son los clasificadores? Bueno, esos son los clasificadores disponibles para la genérica 23. Bien. Otro rubro, 13, por ejemplo, donaciones de transferencias. Podemos ver que tiene disponible la genérica 23. Acá están los clasificadores de la genérica 23. ¿Está?
y también, ¿no?, clasificadores de la genérica 26. Bien, aquí están sus clasificadores de la genérica 26, ¿no? Y cada uno tiene, por supuesto, sus respectivas secuencias funcionales, ¿no?, o metas en los cuales se les va a cargar el presupuesto. Bien, estos son los rubros disponibles. También existe aquí, ¿no?, 18, canon sobre canon, ¿no? También esta entidad es un gobierno local, tiene entonces, ¿no?, la genérica, perdón, el rubro 18, canon sobre canon, y tienen la genérica disponible 23, ¿no?, con sus respectivos clasificadores. Bien, ahí está. Como pueden ver, aquí no está el clasificador para útiles de oficina, no está aquí, para otros sí, otras cosas sí, ¿no? Incluso podemos ver aquí que hay uno que tiene bastantes metas, ¿no? Y también está la genérica 26, ¿no?, también con cada uno de sus clasificadores. Bien, señores, esta es la forma entonces de ver, ¿no?, cuáles son los saldos, ¿no?, según los requerimientos que sean. Lógicamente depende del área solicitante, ¿no? ¿Por qué? Porque el área solicitante tiene una meta en la cual se va a cargar el presupuesto, tiene una secuencia funcional en la cual se va a cargar ese presupuesto. ¿Bien? Esa es la forma entonces, ¿no?, de identificar los saldos. Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, tiene, canon, ese es canon para proyectos. Vamos a ver aquí RDR, por ejemplo, ¿no?, RDR 23, a ver, ¿ya? Supongamos, a ver, que la meta, ¿no?, la meta 14 me solicita, ¿no?, la meta 14 me solicita, pues, CAS. La meta 14 me solicita CAS. Entonces, ¿lo podría aplicar? La pregunta, ¿lo podría aplicar en el rubro RDR? Es la pregunta. A ver. El demónico o la meta 14 me solicita, ¿no?, CAS, recursos para pago de CAS. ¿No? La pregunta es, ¿podría aplicarlo en RDR? Acá está, RDR, genérica 23, clasificadores de la genérica 23. ¿Está CAS aquí? No, no está CAS acá. No está, acá no está la 23, 28, 11. CAS no está aquí. Entonces no podría aplicarlo en el rubro 09. Podría aplicarlo en el rubro 7. Veamos 7. Veamos genérica 23. Veamos si está aquí el clasificador 23, 28, 11 y el 23, 28, 12, que es CAS, ¿no? Acá está, 23, 28, 11 es CAS. Acá está. Se ubica 23, 28, 11 es CAS. Este va acompañado, lógicamente, siempre del 23, 28, 12, que es salud de CAS. Entonces, le damos un clic aquí al 23, 28, 11, que es CAS, y verificamos si existe aquí ¿no?, la meta 14. Y vemos aquí, sí, acá está la meta 14. Bien, entonces sí procedería, ¿no? Exactamente, sí procedería, ¿no?, el requerimiento de pago de CAS a la meta 14. ¿Por qué? Porque tiene un saldo, ¿no? Está aquí la meta, tiene saldo de PIN, ¿no?, saldo de PIN para la meta, tiene PCA lógicamente también. Entonces, el rubro disponible para esa meta 14 es FON común en este caso. Bien, señores, esa es la forma de utilizar, ¿no?, y de encontrar rápidamente los saldos del modificado, ¿no?, y saldos de PCA según los requerimientos de cada una de las áreas, ¿no?, según el requerimiento de cada una de las metas a las cuales tengamos que cargar ese presupuesto. Bien. Bien, listo. Entonces, ya sé que existen los diferentes saldos, ¿no?, saldos de PCA. Vamos a trabajar entonces aquí, ¿no?, un procedimiento. A ver, entonces, aquí tenemos, ¿no?, certificados, una serie de certificados. Podemos retroceder, aquí hay unos iconos para retroceder, existe un icono para visualizar las certificaciones y los compromisos anuales. Recuerden que las certificaciones y los compromisos anuales vienen juntos, ¿no? Entonces, acá hay certificados, hay 164 certificados. Bien, podría haber algunos, para ver algunos ejemplos, claro, acá existen unos binoculares, le damos un clic y podemos ver, ¿no?, una serie de
certificaciones. Hay muchísimas certificaciones. Bueno, hay 164 certificaciones. Ahora, me preguntan, pero, profesor, ¿por qué el certificado 1 tiene tantas líneas? ¿Por qué el certificado 1 tiene tantas líneas? No entiendo esa parte. Bueno, vamos a explicarlo. El certificado 1, acá está, lo seleccionamos, le ponemos a aceptar, listo. Y vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿aparentemente es complicado? No, no es complicado. Vamos a explicar esta parte. Lo usual sería que exista una certificación con su compromiso anual, ¿no? Eso sería lo más sencillo, ¿no? Certificación y un compromiso anual, sería muy sencillo. ¿Hay aquí alguno, y hay alguno así por aquí? Sí, por acá hay algunos de ese tipo, ¿no? Por acá podemos encontrar algunos de ese tipo. Aquí está, por ejemplo, ¿no? El certificado 15, por ejemplo. Certificado 15, que lo puedo localizar aquí también está, sí, por acá también está el certificado 15, vamos bajando, bajando y encontramos el certificado 15, ¿no? Ahí está. El certificado 15 y le pongo a aceptar. Este es sencillo. ¿Por qué es tan sencillo? Porque simplemente tiene una certificación y un compromiso anual, ¿no? Es muy sencillo. Lo analizamos, lo revisamos, sí, vamos a revisarlo y analizarlo. Esta certificación, ¿no?, ha sido solicitada, ¿no?, por tesorería. ¿Para qué? Para la apertura de caja chica. Está, caja chica. Bien. 7.000 soles de caja chica. ¿Con qué rubro? Pueden identificar el rubro. Sí, acá está. El rubro es Fondo Común, Fondo de Compensación Municipal, rubro 07. Bien. Acá hay un memorando de por medio, ¿no? Dice memorando. Documento dice memorando. Sí, pero acá no tenemos un memorando, tenemos una resolución. ¿Ya? Acá tenemos una resolución, tenemos aquí, ¿no? Porque ¿no?, se hacen con resoluciones, se hacen, ¿no?, las aperturas del fondo fijo de caja chica. Bien, acá está entonces resolución. Bien, pero ¿por qué en el documento no he puesto resolución? Porque no existe resolución, solamente existe 086 memorando. Es el único documento que está ahí. Al momento del registro vamos a darnos cuenta. Está la fecha, 22 de enero, aquí no hay proveedor definitivamente porque es la apertura de caja chica. Pero sí hay algo importante. Está la secuencia funcional 14. ¿Sí? O la meta 14. Esa es la meta que se va a cargar. La meta 0014 es una meta de gerencia de administración. Y el otro código que está aquí, este código que está aquí es la finalidad. Ahí pueden verlo. 0017251 es la finalidad, ¿no? ¿Qué finalidad es? Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros. Bien, se le carga a la meta 14. Entonces, la secuencia funcional 14 y la finalidad van a estar juntas. Sí, van a estar juntas. Están así directa, ¿no?, en una forma directa, están enlazadas estos dos. Se le dice meta. A la secuencia funcional más la finalidad se le dice meta. Bien. Bien, entonces a esta caja chica, ¿cuáles son los clasificadores que se les ha dado disponibilidad? Son estos clasificadores que están aquí, ¿no? ¿Ya? Alimentos para personas, ¿no?, algunos útiles de oficina, papelerías, ¿no? Acá son otros bienes, ¿no? Acá se está dando pasajes, acá se está dando disponibilidad a viáticos y aquí se está dando disponibilidad a servicios diversos. Entonces esos son los clasificadores que se están utilizando. Alimentos, papelerías, ¿no?, papelería de oficina, ¿no?, otros bienes, pasajes, viáticos, ¿no?, y servicios diversos. Esos son los clasificadores que se están utilizando. Bien, es un gobierno local, recuerden, y esos son los clasificadores que deberían estar en la resolución. En una resolución administrativa, ¿no?, de apertura, ¿no?, para caja chica. Bien, esos son los pormenores entonces, ¿no?, de esta certificación. La certificación indica disponibilidad de recursos. Una vez que está aprobada la certificación, acá podemos ver certificación sí está aprobada. Una vez que está aprobada, entonces inmediatamente procedemos con el registro del compromiso anual. Bien, vamos a hacerlo en ejemplo, compromiso anual. Aquí es el compromiso anual. ¿Qué diferencia tiene? Como está en la segunda línea, el compromiso anual tiene el mismo número de certificado, así es el 15, pero está en la segunda línea, entonces tiene como secuencia 002.
¿Qué tipo de operación es? Aquí entonces ya empieza el tipo de operación. Ya no empieza en el tipo de operación en el registro SIAF, no, el tipo de operación empieza ya aquí, desde el compromiso anual. El compromiso anual tiene como tipo de operación C, ¿no? Gasto, fondo fijo de caja chica, la apertura. Ya está la apertura. Entonces la apertura es tipo C. ¿Qué documento fuente autoriza esto? El 234, ¿no? Dispositivo legal o acto de administración. Aquí está, ¿no? 003. Bien. Listo. Pero en la certificación estaba el 003, ese mismo es. Sí, exactamente, ese mismo es. No necesita otro documento, es el mismo documento. Bien. Ahora me indican, pero profesor, en la certificación está junto a un memorándum. Repito, el memorándum es solamente el documento que por defecto está aquí. Nosotros hemos utilizado aquí la resolución. En el compromiso anual también utilizamos la misma resolución, a pesar de que está el número 234 aquí. Bien. El mismo rubro, proveedor, no hay un código 9, no hay proveedor. Justificación, caja chica de apertura. Los mismos clasificadores, ¿no? Que cada uno de los clasificadores tiene su respectivo monto, tope, su techo presupuestal por cada uno de los clasificadores, ¿no? La meta y la finalidad. Este tipo de registro que tiene estos clasificadores, ¿no? Que dice aquí otros bienes y acá al final dice servicios diversos, ¿no? Permite que el gasto menudo de caja chica pueda ser por diferentes cosas. ¿Ya? Podría ser por un mouse, podría ser por un cuaderno, podría ser por un par de pilas, ¿bien? Podría ser por un foco, de repente por un interruptor, ¿no? Podría ser por una extensión, etc. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Pues de eso se trata, ¿no? O de repente viene una persona a instalar un foco, viene una persona a cambiar un fluorescente, ¿no? Entonces, esa sería la forma de utilizarlo, ¿no? Utilizando estos clasificadores, por ejemplo, 23, 27, 11, 9, 9, servicios diversos, ¿no? Bien. Es una forma de utilizar entonces, ¿no? Clasificadores que me pueden servir para diferentes tipos de servicios, ¿no? O el clasificador 23, 199, 199 para diferentes tipos de bienes. Bien, aquí lo formal es identificar los clasificadores, ¿no? En la misma resolución. ¿Ya? Eso es lo formal. Entonces, estos clasificadores deben figurar en la resolución administrativa de apertura del fondo fijo de caja chica. Cada uno de ellos con su techo presupuestal. Así. Bien. Así. Pueden ver aquí que los pasajes son muy limitados, ¿no? Muy limitados. Bien, señores, entonces eso es, ¿no? La característica que tiene tanto una certificación como un compromiso anual. Y aquí está muy sencillo, ¿no? Un monto de certificación para la apertura de 7.000 soles y un monto de compromiso anual para la misma también apertura de caja chica. Bien, entonces vayan formulando sus preguntas, ¿no? Recuerden, en el chat pueden ir formulando sus preguntas. Esa es la forma entonces, ¿no? de un tipo sencillo, ¿no? Un tipo sencillo de, ¿no? El básico, ¿no? De lo que es una certificación y un compromiso anual. Bien, sin embargo, si visualizamos, ¿no? El certificado 1, ¿no? E ingresamos al certificado 1, podemos ver que es diferente, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si bien existe aquí una sola certificación, podemos ver que existen aquí bastantes compromisos anuales. ¿Sí? Bastantes compromisos anuales, ¿no? Hay 12 compromisos anuales. ¿En qué casos sucede esto? ¿No? ¿Cuándo se puede hacer esto? Sí se puede hacer esto, ¿no? Veamos. En estos casos, ¿no? Cuando las certificaciones se refieren a planillas, entonces en esos casos sí se trabajan diferentes compromisos anuales. ¿Bien? Este certificado, ¿no? 1, se utiliza para, en este mismo lugar, utilizar diferentes planillas de liquidación, en este caso, ¿no? Diferentes planillas. Entonces, una sola certificación y aquí se van
incorporando las diferentes planillas en casos de liquidación, ¿no? O sea, en casos de liquidación. En este caso sí, todas son por liquidación, ¿no? Entonces se está utilizando una sola certificación. Bien. En este caso la certificación es por, ¿no?, 2.240 soles. Una sola certificación, bien, para planilla de liquidación de personal. Bien. De aquí mismo se está utilizando un compromiso anual. Bien, un compromiso anual por el mismo monto, 2.240 soles. Bien, hasta aquí está sencillo, ¿no? Una certificación por 2.240, un compromiso anual por 2.240. Listo, hasta ahí está excelente. Muy sencillo, muy fácil de entender, ¿no? Me preguntan, ¿y de dónde sale eso 2.240? Si acá hay dos montos diferentes. No, es que aquí está 2.055 más 185. Aquí está. Luego aparece otro compromiso anual, ¿no? Aparece un compromiso anual por 10.623 soles, lo cual no encontramos lógica, ¿no? Porque si tenemos una certificación por 2.000 y tanto, y luego tenemos un compromiso anual por 10.000, entonces no encontramos una lógica. La lógica está en que a esta certificación se le han hecho modificaciones. Pueden ver aquí las modificaciones, ¿no? ¿Y dónde están las modificaciones? Las modificaciones están en este sector. Este es el detalle de la certificación, esta es la modificación de la certificación. ¿Sí? Repito, detalle de la certificación, modificación de la certificación. Bien, aquí tenemos entonces, ¿sí?, que a ese monto inicial de 2.240 se le ha hecho una ampliación. Acá pueden ver, ¿no?, una ampliación de 10.623. Por lo tanto, se hizo un compromiso anual por 10.623. Listo. Entonces, ahora, ¿hubiera sido más sencillo hacer otra certificación? Sí, también se pudo haber hecho otra certificación. Aquí mismo pudimos haber insertado una certificación por 10.623 y hacer otro compromiso anual por 10.623. Entonces, hay varias formas de trabajar esto. Bien. Bien, señores. Con los procedimientos de registro de certificación y sus modificaciones, ¿no?, esto lo vamos a trabajar lógicamente con el mismo sistema, ¿no?, ya totalmente práctico, en la siguiente sesión. La siguiente sesión la tenemos el día miércoles 27. ¿Sí? El día miércoles 27 continuamos con los procedimientos de registro, ¿no? De registro, vamos a hacer los registros aquí. Vamos a hacer varios tipos de registro de certificación y compromiso anual. Bien, entonces hasta aquí, bueno, el agradecimiento por su atención, ¿no? Y vamos a continuar el día miércoles con los siguientes procedimientos. Bien, señores, gracias por su atención. Buenas noches.